Hola, soy María Navarro, una alumna de lengua castellana para la enseñanza del grupo 6A, y en este archivo voy a hacer la presentación de la segunda entrega del portafolio de la asignatura. En el documento guía para realizar el portafolio que tenemos colgado en el campus, nos plantea una serie de preguntas. Referente a las clases, la primera pregunta es: ¿qué aspectos valoro más de las clases de lengua castellana para la enseñanza desde el principio de curso hasta ahora? Bien, pues personalmente, desde mi punto de vista, esta asignatura me ha servido para refrescar y para reaprender algunos conceptos y algunos contenidos referentes a la lengua que tenía un poco olvidados y que considero que son muy necesarios y que como futuras educadoras, ¿no?, es muy importante que tengamos un dominio al menos básico de la lengua para poder comunicar. Ya sabemos que en nuestra profesión es imprescindible, ¿no?, el trato con las familias, con los alumnos. Y bueno, desde mi punto de vista, un aspecto que valoro muy positivamente, ¿no?, es volver a refrescar y volver a aprender estos contenidos. La segunda pregunta dice: ¿qué valoro positivamente de las dinámicas y de la metodología de clase? Y negativamente, bien, pues positivamente, referente a la dinámica, ¿no?, que tenemos en las clases de castellano, me gusta porque no son clases magistrales, ¿no?, que las típicas que llega el profesor, se planta ahí y empieza a hablar y hablar y hablar, ¿no?, y realmente llega al punto pues que la motivación, ¿no?, y el interés por esa asignatura, quieras o no, la pierdes. Entonces, positivamente resalto esto, ¿no?, que son clases muy dinámicas, que muchas veces parten, ¿no?, de algún hecho actual, como por ejemplo alguna noticia en el periódico, o directamente, ¿no?, las clases, ¿no?, parten algunas veces de los intereses, ¿no?, y de las dudas o de las motivaciones, ¿no?, que surgen de los mismos alumnos. Bien, entonces, como punto negativo, lo que podría comentar es que, bueno, al tener esta dinámica, probablemente, ¿no?, ha llegado a algún punto en la asignatura en el que a lo mejor me he encontrado un poco perdida, ¿no? Sí que es verdad que siempre hemos podido contar, ¿no?, con algunos documentos, ¿no?, de apoyo que siempre han estado a nuestra disposición en el campus, o hemos podido disponer de ellos, ¿no? Pero sí que en algunos momentos, ¿no?, lo que me ha faltado quizá un poco ha sido el feedback por parte de la profesora, en este caso Ainhoa, de la asignatura, pero bueno, son cosas perfectamente entendibles, ¿no?, y que nos hacen también madurar, ¿no?, como estudiantes, ¿no?, y como personas, a la hora de saber buscarnos la vida, a la hora de arriesgarnos, ¿no?, de equivocarnos, de cometer errores y de aprender, ¿no? Pero quizá lo que podría comentar como punto negativo sí que es que quizá me hubiera ido bien un poquito más de feedback, pero el no tenerlo también me ha ido bien, así que como punto negativo lo que podría comentar sería eso, básicamente. Ahora, hablando del texto expositivo, se nos plantean también una serie de preguntas. La primera dice: ¿qué me ha resultado más complicado en la elaboración del texto expositivo? Bueno, pues personalmente, ¿no?, a la hora de ponerme a hacer el texto expositivo, lo que me encontré era que tenía muchísima información. Entonces, quizá lo que me ha resultado más complicado a la hora de realizar el texto ha sido el saber, ¿no?, el saber discriminar y el saber seleccionar qué información era la que a mí me interesaba, la que consideraba relevante, importante y objetiva a la vez para realizar el texto. Me he encontrado también con la dificultad de eso mismo, ¿no?, de no saber cómo delimitar el trabajo, de qué hablar, de qué no hablar. Básicamente mi dificultad primordial ha sido establecer los parámetros del trabajo. La siguiente pregunta dice: ¿qué he aprendido que no se me va a olvidar nunca? Bueno, pues personalmente también porque fui una de las alumnas que realizó el trabajo
la exposición oral de citas y referencias, pues lo que he aprendido y no se me va a olvidar nunca y agradezco es el saber citar correctamente tanto en el texto como a saber hacer una buena bibliografía y saber referenciar bibliográficamente de una manera correcta, por fin, en los trabajos, ¿no? Yo creo que este es un conocimiento y un aprendizaje muy necesario, ¿no?, a la hora de realizar trabajos de investigación, también enfocado un poquito al trabajo final de curso, ¿por qué no? Y a los siguientes trabajos que vayamos realizando también en las demás asignaturas, ¿no? Y eso, básicamente referenciar, saber citar, que hasta ahora tampoco sinceramente no me he parado a reflexionar sobre ello y aprender por mí misma, ¿no? Entonces es un aprendizaje, ¿no?, que valoro muy positivamente y que me va a servir bastante. La siguiente pregunta dice: si tuviera que hacer una lista de consejos para mis compañeros del próximo año para que se preparen bien la redacción del texto expositivo, ¿qué incluiría en esta lista? Bueno, pues yo he hecho una listita de 4 consejos, ¿no?, que yo daría, que propondría. El primero sería empezar el trabajo con tiempo. Saber organizar la información, ¿no?, como he comentado ya al principio, que ha sido una de las dificultades que me han surgido. Empezarlo con tiempo, ¿no?, pues te ayuda, ¿no?, te permite poder hacer una buena selección de la información, poder estructurarte bien el texto, no empezar a escribir sin tener una base, ¿no?, de conocimientos y información con la cual luego tú puedas seguir desarrollando el trabajo. Empezar con tiempo. El segundo consejo: seguir las indicaciones y los documentos guía del profesora, en este caso Ainhoa. Pues a mí personalmente también me ha ayudado mucho, ¿no?, el consultar los documentos que guía, ¿no?, que están colgados en el campus, ¿no?, porque para saber más o menos por dónde tirar, ¿no?, al principio quizá, que es cuando te encuentras un poco más perdida. Seguir las indicaciones del profesor, también hacer caso de sus consejos, de sus sugerencias y, por supuesto, pues disponer de los documentos de apoyo para realizar el texto. El tercer consejo que he propuesto ha sido ser objetivo y ceñirte al tema principal del texto, porque también, haciendo referencia, ¿no?, a una de las complicaciones que me surgieron a la hora de realizar el trabajo, pues ser objetivo y ceñirte al tema, ¿no?, pues te permite ser claro, ser contundente en tus ideas, ya que la extensión era de 2 páginas, entonces, bueno, tienes que saber qué es relevante, también saber de dónde sacas la información, y ahí es cuando viene el cuarto consejo, que es citar las fuentes y basarte en estudios previos. Porque claro, tú cuando empiezas a hablar y quieres hacer una redacción de un tema del cual desconoces, que no tienes suficientes, no sé cómo decirlo, no tienes ninguna opinión, no tienes ningún conocimiento, entonces es muy importante, ¿no?, pues confiar, ¿no?, y basarte en los estudios, ¿no?, que se han hecho previamente sobre el tema el que tú quieres tratar. Y esto también pues dota al trabajo pues de calidad, ¿no?, y de ciencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que sabes de lo que estás hablando se ha hablado posteriormente y se han hecho comprobaciones para tú poder luego seguir el trabajo y realizarlo de una manera fidedigna y de una manera objetiva. Entonces, el último punto hace referencia a grabar un vídeo de 30 a 40 segundos opinando sobre el tema de tu texto expositivo. Posiciónate. Bueno, pues mi texto expositivo hablaba de las tecnologías de la de la información y de la comunicación en las aulas. Entonces, bueno, personalmente yo soy una de las personas que está a favor, ¿no?, de la integración de las nuevas tecnologías en el aula, ¿no?, pues teniendo en cuenta también siempre que es
que es un proceso progresivo, ¿no? Que no llega el director de un centro un día a ese centro y dice pues a partir de hoy vamos a trabajar con nuevas tecnologías. Hay que también tener en cuenta la formación de los profesores que vayan a trabajar con las nuevas tecnologías, saber qué límites hay, ¿no? Porque a la hora de trabajar con niños tenemos que tener muy en cuenta que hay límites, ¿no? A la hora de tratar con las nuevas tecnologías, saber cómo introducirlas, de qué manera. Entonces, bueno, yo estoy a favor y considero que, y bueno, de hecho lo he podido comprobar, ¿no? Después de realizar el trabajo, que ayuda y que fomenta un aprendizaje pues más de calidad, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que la integración sea con los alumnos que la integración de las TIC sea con los alumnos en primera persona, ¿no? Porque como también he podido comprobar, ¿no? A la hora de realizar el texto muchos profesores sí que utilizan las nuevas tecnologías, pero para tareas de planificación, ¿no? de sus propias sesiones, ¿no? De apoyo con diapositivas o con vídeos, imágenes, pero realmente trabajar con niños las nuevas tecnologías no se hace muy poco. Entonces yo estoy a favor de las nuevas tecnologías porque es lo que hay hoy en día, es nuestra realidad, es en lo que se ha ido transformando, ¿no? Poco a poco nuestra sociedad. Y bueno, pues básicamente la presentación de mi portafolio es esta. Pues muchas gracias.